Bien, comenzamos con fuentes de alimentación. Básicamente esto es un repaso para resolver ejercicios. Vemos que cuando teníamos acá una fuente de alimentación, teníamos el transformador, teníamos el puente de diodos rectificador o todo lo que es el apartado de rectificación, el capacitor, una resistencia y acá por lo general teníamos un zener. Hay casos en los que tal vez por cuestiones de diseño y demás no se pide un zener que básicamente intente mantener el voltaje lo más regulado posible, y simplemente tenemos el capacitor. Es básicamente la misma lógica. Si tenemos que calcular el capacitor, lo vamos a hacer con la corriente ICC máxima, que esa corriente la vamos a obtener de la resistencia L, o nos la van a dar como dato, pero generalmente siempre se obtiene de acá. ¿Por qué digo aclaro al máximo? Porque a veces nos van a dar dos valores de corrientes y nosotros tenemos que elegir el máximo para calcular el capacitor, porque es el más crítico para lo que es el ripple del capacitor. Después está debido a la frecuencia en Argentina es de 50 hercios, así que ya es algo que básicamente tenemos que ir sabiendo que acá va a ser 50 hercios multiplicado por un factor. Ese factor va a depender de si la rectificación es de onda completa o de media onda. Si es de onda completa, el factor va a ser 2, y si es de media onda, el factor va a ser 1. Acá en este caso es de onda completa, el factor va a ser 2. Y después multiplicado por el voltaje del ripple. El voltaje del ripple va a ser un dato o lo vamos a tener que calcular. Si es un dato el ripple del capacitor, muy importante, si tienen dudas en un examen o demás, consulten el ripple, en qué punto me lo están dando, de qué este ripple que me están dando, de dónde es, de qué parte específicamente. Siempre consúltenlo. Pero bueno, eh, en el caso de que no tengamos la corriente, esta ICC Max también lo podemos calcular con lo que es el voltaje y la resistencia. Después tenemos el, para calcular ripple en el caso de que no nos lo den como dato, a distintas formas. Nos lo pueden dar como simplemente darnos un ripple, porque acá necesitamos el voltaje del ripple. También nos pueden dar un número que es el ripple, que es una relación que existe entre el voltaje del ripple y el voltaje VSC, que en el caso de ser porcentaje está multiplicado por 100. Si no nos lo dan en porcentaje, no está multiplicado por 100. Después tenemos otra fórmula que es, que como expliqué, esto es el paso siguiente al video anterior. Si tienen dudas de dónde sale alguna de estas fórmulas, pueden ver el video anterior. Acá tenemos el VCC, que es igual al voltaje pico. Este es básicamente VCC, es un promedio, es un valor especie promedio. Acá tenemos un valor pico, un voltaje de ripple dividido 2. De acá generalmente es muy importante saber estas fórmulas, estas cuatro fórmulas, y la de voltaje pico con el valor eficaz. ¿De dónde viene el valor eficaz? Del transformador. Valor eficaz por raíz de 2, valor pico. Ahora, si queremos obtener el ripple, si partimos, generalmente los ejercicios partimos del valor del ripple, no del voltaje del ripple. Y la forma más utilizada, si es que se puede, porque te dan el voltaje eficaz del transformador. Si no te dan el voltaje eficaz del transformador, simplemente te dan el valor del ripple del porcentaje, y lo vas a tener que simplemente aplicarle al voltaje que te den en ese punto, aplicarle ese porcentaje. No es la forma más correcta de hacerlo, pero sí hay ejercicios donde no hay de otra opción, simplemente hay que hacer eso. Pero en el caso de que tengamos el valor eficaz, o también conocido como BRMS, lo que vamos a hacer es hacer lo siguiente: despejamos de la fórmula esta que tenemos del ripple, el BCC, y lo que hacemos es que lo dejamos en términos de BCC. Ahora, este BCC que está acá lo reemplazamos por el de la fórmula de acá abajo, y también le reemplazamos el valor pico, porque nosotros generalmente no nos van a dar el valor pico, nos van a dar el valor eficaz del transformador.
Entonces lo multiplicamos por raíz de 2, lo reemplazamos y después acá tenemos, nos va a quedar en términos de Ripley y en términos de Ripley. Acá lo vemos, tenemos BCC igual al voltaje de Ripley por 100 dividido el Ripley. Reemplazamos BCC con este BCC en la fórmula y nos va a quedar que el Ripley, el voltaje del Ripley dividido el Ripley que nos dan en porcentaje multiplicado por 100, a esto lo tenemos igual al voltaje pico, que el voltaje pico ya vimos anteriormente la forma, que es raíz 2 por voltaje, valor eficaz del voltaje. Menos el voltaje de Ripley de 2. De acá lo que hacemos es despejar el Ripley de todo esto, simplemente lo vamos despejando hasta llegar a la expresión de lo que es el Ripley en estos términos. Acá tienen para verlo paso a paso, todo bien detallado cómo se llega. Obtenemos el Ripley y bueno, básicamente pueden aprenderse la fórmula de memoria si es que quieren o hacer todo el procedimiento. Esto es así para los casos en el que necesitemos los Ripleys, necesitemos entender cómo se calcula, cómo se comporta y de dónde obtener cada cosa para los cálculos de toda la teoría que vimos anteriormente. Bien, ahora pasamos a la resistencia dinámica del Zener, que es algo que se pide mucho en los ejercicios. Acá tenemos lo que es un modelo de una fuente de alimentación que está regulada por un diodo Zener, uno de los modelos más comunes. Y primero vamos a decir qué es la resistencia dinámica. Bueno, la resistencia dinámica es la oposición al cambio de voltaje ante una variación de corriente. ¿Por qué? Porque como sabemos el Zener lo que va a intentar es regular el voltaje, de mantenerlo en un voltaje determinado. Pero en la realidad lo que sucede es que ese voltaje va a tener pequeñas variaciones y esas variaciones se van a deber a que también hay pequeñas variaciones en la corriente, o sea, hay variaciones en la corriente. El Zener lo que trata de hacer es que por más que hayan cambios en la corriente, el voltaje se mantenga lo más constante posible, pero bueno, hay una pequeña variación. Ahora, la resistencia que hay a ese cambio de voltaje frente a una variación de corriente es lo que nosotros vamos a conocer como resistencia dinámica del Zener. Ahora, es muy importante entender que hay un voltaje de Ripley del capacitor, que vemos acá el voltaje de Ripley del capacitor entre los dos puntitos rojos, y va a haber un Ripley en el Zener que va a ser el mismo que va a haber a la salida. Por eso decimos Ripley out. Como esto está en paralelo, va a ser el mismo voltaje. Bien. Ahora, acá vamos a tener una resistencia, una RS, y bueno, acá una RL, y lo que es el Zener. Lo que siempre se suele plantear es hacer un circuito, por lo menos lo que yo hago siempre que resuelvo este tipo de ejercicios, es plantear como este que está acá entre el cuadradito dorado, que está acá adentro, que es, yo básicamente planteo una fuente de corriente alterna, que es la que me va a generar ese Ripley del capacitor. Básicamente voy a tener una fuente de corriente alterna y esta fuente de corriente alterna, bueno, acá tiene un negativo, debería ir un tierra, pero bueno. Acá dentro de esta corriente alterna lo que tenemos es una resistencia S, ¿no? Que si se fijan es la misma resistencia que está acá. Esto vendría a ser la fuente. Esto es una resistencia que es la resistencia S. Después viene a la resistencia del Zener, esta que está acá, y después la resistencia L. Tal cual sigue el mismo conexionado, porque estas tierras se juntan todos acá abajo y es básicamente lo mismo. Es como meter un cable que una todo esto y a su vez una a este punto que está acá. Como que está todo conectado. Entonces armo este modelo y tengo un voltaje de entrada, un voltaje de salida. Lo puedo ver más claro. Ahora, con esto que tenemos acá, lo que hacemos es, tenemos voltaje de salida. Esto es básicamente, aplicamos un divisor de tensión. Como tenemos un punto acá, en el que vamos a tomar esto como
acá hay una resistencia, acá esto lo vemos como un sistema de una resistencia equivalente y si miramos todo esto lo podemos ver como una resistencia total. Eh, Ahora, si nosotros queremos, por así decirlo, calcular una resistencia acá y planteamos un divisor de voltaje, el divisor de voltaje, el voltaje que nos interesa saber es este voltaje que está acá, el que va a caer entre la fuente y lo que es la salida. Eh, entonces lo planteamos, se pueden acordar esta fórmula de memoria, también una ayuda de memoria, yo hago es voltaje de salida es igual a el voltaje de entrada, eh, o lo que sería lo mismo que es el voltaje que tenemos de interés, es igual al voltaje de la fuente, eh, multiplicado por, esto es una resistencia. ¿Esa resistencia cómo está compuesta? Bueno, si se fijan, acá abajo tenemos la resistencia total, porque RS más estas dos resistencias en paralelo es la resistencia total en el denominador. Ahora en el numerador, ¿qué tenemos? Tenemos la resistencia, por así decirlo, de estudio o la que nosotros queremos estudiar, que es básicamente estas dos resistencias en paralelo. Por eso vemos estas dos resistencias en paralelo, que cuando armamos la fórmula nos queda como voltaje de salida por voltaje de entrada. Tenemos dos resistencias en paralelo, bueno, es las dos resistencias multiplicándose arriba y la suma abajo. Después tenemos dividido la resistencia total, que es RS, más estas dos resistencias en paralelo que nuevamente se multiplican y se suman abajo. Ahora tenemos que si seguimos de acá, nosotros ¿qué nos interesa? La resistencia al Zener. La resistencia al Zener. Entonces vamos despejando acá. Lo que hacemos es simplemente tenemos todo este término acá, lo pasamos multiplicando. Una vez que pasamos esto multiplicando, que queda esto acá, aplicamos distributiva a esto, vemos que se puede cancelar, que no y demás. Siempre teniendo como ahí un ojo viendo. Esto que está dividiendo de vuelta lo paso multiplicando. La idea es dejar como que todo sumando. Entonces siempre que tenemos así algo que está dividiendo todo, bueno, lo pasamos multiplicando todo, aplicamos distributivo y vamos cancelando todo lo que se pueda cancelar. Por ejemplo, acá vimos una opción de cancelar algo. Seguimos con el proceso. Y acá vamos. Y nos va quedando, bueno, acá simplemente es pasar todo lo que son las resistencias de Zener todas para un lado. Así aplico factor común, resistencia al Zener. Todo esto que está acá multiplicando lo paso dividiendo y por eso me queda resistencia al Zener igual a esta expresión que tenemos acá dividido todo lo que estaba acá como eh, que estaba multiplicando el factor común. Y bueno, básicamente esta es la lógica que se va a usar casi siempre para calcular resistencias del Zener. Lo que va a soler cambiar es cómo obtenemos este voltaje de entrada y cómo obtenemos este voltaje de salida. Y después, si necesitamos calcular RS, porque hay ejercicios que no nos van a dar RS. Entonces, bueno, si necesitamos calcular RS, hay distintos medios, distintas formas, dependiendo del ejercicio. Generalmente se puede llegar a calcular antes RS. Si lo pueden calcular antes mejor, porque por ejemplo acá tenemos un voltaje. Si nos dan el voltaje del Zener o el voltaje a la salida, nos dan la corriente del Zener, la corriente que pasa por acá de salida. Entonces, bueno, acá sabemos que la corriente se va a dividir tanto para el Zener como para acá. La del Zener la pueden considerar 10 miliamperes, que generalmente es la corriente que necesita el Zener para empezar a funcionar. Depende del tipo de Zener, ¿no? Pero generalmente se habla de 10, 20 miliamperes, lo necesario para que el Zener trabaje correctamente, empiece a regular bien. Entonces, con esta corriente que está acá, la corriente que está a la salida, yo sé que la suma de estos dos me va a dar la corriente que está pasando por acá. Bueno, en el Zener la corriente recuerden que circula en este sentido, acá pueden considerarlo que circula en este sentido que está acá. Entonces, bueno, tengan en cuenta los signos
al hacer ese tipo de ejercicios. Más adelante voy a empezar a resolver ejercicios en el que voy a explayar toda esta cuestión. Y bueno, básicamente es lo que más se puede complicar cuando no te dan esta resistencia S. Pero bueno, el cálculo de resistencia al Zener casi siempre sigue esto. Lo importante es saber cuál voltaje es del ripple y cuál voltaje es cuál ripple es del capacitor y cuál ripple es de salida. Lo cual vemos que esto está en rojo, esto está en rojo, esto está en azul, esto está en azul. ¿Por qué? Porque básicamente los ripples son de esta respectiva zona en este como esquemático equivalente que diseñamos. Así que bueno, ahora más adelante voy a resolver un ejercicio en el que necesite obtener esta resistencia y en el que tenga que tener bien definido qué ripple hay en el capacitor y qué ripple hay en la salida, para que esto quede un poquito más claro, pero ya se vio básicamente la idea general del contenido, de dónde sale cada cosa, que es importante, que a veces no se llega a ver o a entender. Acá vamos con el primer ejercicio que vamos a ver, el ejercicio 5, que dice: diseñar una fuente completa regulada por un diodo Zener de 12 voltios y un ripple de 0.3%. ¿Qué resistencia dinámica posee el Zener? ¿Qué ripple posee antes y después de regular? Nos da la resistencia S para una IL máxima de 120 mA, o sea, IL de la resistencia de carga son 120 mA, es máxima, y nos dice que BI varía de 14 a 16 voltios. Bien, ahora procedemos a escribir los datos. Acá al lado derecho decimos, bueno, la IL, la corriente máxima que va a pasar por la resistencia de carga, va a ser de 120 mA, que multiplicado por 10 a la menos 3 nos da en amperes. RS nos dice que es 15, esta RS que está acá es 15 ohmios. El voltaje del Zener va a ser de 12, así que la salida que vamos a querer tener es una salida aproximadamente de 12 voltios, porque va a tener un ripple y eso va a hacerlo variar un poco. Nos dice que el ripple va a ser del 0.3% y que el BI va a variar de 14 a 16. Bien, ahora, ¿cómo posicionamos cada uno de los voltajes, los ripples que nos están apareciendo? Lo importante es organizar eso. El voltaje del Zener claramente va a ser el voltaje que va a haber acá en el Zener, que nos va a decir que son 12 voltios, pero ese es el voltaje, por así decirlo, de un voltaje eficaz. No va a ser el ripple, por ejemplo. Claramente es demasiado grande para hacer un voltaje de ripple. Entonces, nos dice que el ripple va a ser de 0.3%. Bueno, ese ripple nos lo están dando, nosotros lo tenemos que interpretar. De última, si tienen dudas, pregunten cuando tienen un enunciado. Si este ripple es el ripple del capacitor, el ripple de salida o demás. ¿Qué es lo que uno interpreta de este ejercicio? Que estos 12 voltios del Zener y este ripple de 0.3% nos lo están dando como un Zener de 12 voltios y un ripple de 0.3, o sea, nos está diciendo el ripple que tendría el Zener, entendemos. Entonces decimos, bueno, el ripple que tendría el Zener son 12 voltios por el 0.3%. Que sería el 0.3% de 12. Y para el ripple del capacitor, que nosotros siempre poníamos en rojo, el ripple del capacitor, básicamente era este voltaje que nos están dando, este BI, que dice que nos va de 14 a 16. Ok, esos son valores de vuelta, son valores eficaces. Y nosotros queremos pasarlo a obtener un ripple de ahí. Entonces, si sabemos que el ripple es una variación de voltaje, acá nos dice que el voltaje va desde 16 a 14, entonces el ripple va a ser esa diferencia de 16 a 14. De cuánto a cuánto está variando es el ripple. La diferencia entre esos 13 pico, entre el voltaje máximo y el voltaje mínimo. Ese es el ripple. Entonces acá nos da un voltaje máximo, uno mínimo, y decimos, bueno, la diferencia de estos dos es el ripple.
Y bueno, así básicamente, eh, que sería 2 voltios, porque 14 menos 16 son 2 voltios. Bien, ahora, nosotros calculamos, acá lo que hice fue calcular el capacitor, no me lo pide el ejercicio en ningún momento, pero bueno, no perdamos la costumbre. Entonces, nos da la corriente máxima, nos da la frecuencia, sabemos que son 50 hercios. El factor es 2 porque yo diseñé uno de onda completa, o sea, tiene un puente de diodo rectificador de onda completa, no tiene un solo diodo. Em, y bueno, y el ripple del capacitor, es muy importante. El ripple del capacitor dijimos que eran 2 voltios por esta cuestión que vimos recién, 2 voltios. Repito, si llegan a tener dudas en su examen, en su enunciado, pregunten estas cosas porque son importantes, porque pueden ahorrar muchos dolores de cabeza, tener que borrar y volver a empezar, porque la interpretación es muy importante en esta clase de ejercicios. Bueno, acá calculamos el valor en faradios, básicamente. Y ahora, ven acá, ripple del capacitor. Dice menos 14, 2 voltios. Ahora pasamos con la resistencia dinámica del Zener, que es la primera pregunta que tenemos, resistencia dinámica del Zener. Bueno, armamos el modelito, como habíamos pensado antes, tenemos RS, RZener, RL y una fuente de corriente alterna, que en este caso nos va a entregar 2 voltios, que es lo que nosotros calculamos del ripple, son 2 voltios, que acá al voltaje ripple le cambié el nombre para hacerlo más fácil por Vin, y el voltaje de salida por Vout. Este voltaje de salida recordemos que eran 12 voltios por el 0.3%, o lo que es igual a el 0.3% de 12 voltios, que son 0.036 voltios. Bien, tenemos voltaje de entrada, tenemos voltaje de salida, es un típico ejercicio en el que nos dan la resistencia S, nos dan voltaje de entrada, nos dan voltajes de salida. Podemos calcular la RL, esto es algo importante que no nos la dan como dato, pero nos están dando la corriente máxima de 120 miliamperios, y nos dan la tensión del Zener, que son 12 voltios, entonces podemos calcular esa resistencia. Bien, perfecto. La resistencia nos da 100 ohmios. Así también ven cómo se calcula la RL en un caso de que no nos lo den. Se calcula de esta manera, 100 ohmios. Ahora, como vimos en el apartado anterior, tenemos básicamente la misma fórmula. Voltaje de salida o el voltaje en el punto que nosotros queremos saber es igual al voltaje de entrada o el voltaje que nos está generando la fuente, en la que vamos a tener las dos resistencias esta de estudio y abajo la resistencia total. Bien, despejamos, es el mismo despeje del anterior, despejamos resistencia del Zener, nos queda esta fórmula que está acá, reemplazamos los valores, muy importante, no se equivoquen, acá tenemos un signo negativos, van a ver que hay veces que lo que acá van a tener un signo positivo van a decir, pucha, pero ¿qué pasó? Puede ser que sea porque acá abajo invierten los signos y acá le pueden cambiar el signo. Pero yo recomendaría usar simplemente con el signo negativo acá y respetar los signos de abajo. Tenemos 0,036 voltios, dijimos que es el valor de salida, out, así ven, tenemos valor de salida, valor de salida, valor de salida. Tenemos RS, RS, RL, RL y RL. Simplemente es reemplazar todo y nos da 0,275 ohms. Si la resistencia dinámica del Zener les da un valor muy alto, está mal, fíjense, algo hicieron mal. ¿Por qué? Porque no es posible que dé un valor muy alto porque las variaciones de voltaje en el Zener van a ser muy chiquitas y lo que es la variación de corriente también va a ser muy chica, la variación de corriente que va a generar esa pequeña variación de tensión. Entonces, si les da un valor alto, vuelvan a hacer el ejercicio, pregunten porque seguramente se equivocaron en algo. Fíjense en un error común es poner estos voltajes out, alguno confundirse y poner un voltaje in acá abajo o acá arriba poner el voltaje in. Hay muchos errores de esos tipos, olvidarse las resistencias,
no hacer bien esta división, no contemplar algún valor de esta resistencia que no esté, que por alguna razón lo hayan puesto mal, se hayan olvidado, son todas esas cuestiones. Le tiene que dar un valor bajo. Es muy importante que dé un valor bajo. Bueno, este es el ejercicio 5. Y después hay un par de preguntas que ya las podemos responder, que por ejemplo dice, ¿qué ripple posee antes y después de regular? Bueno, ¿dónde está el regulador? El regulador es el zener, porque el zener es un regulador. Recordemos que de los videos anteriores teníamos que, para regular tenemos los zener, podemos usar algún transistor, o si no también podemos llegar a utilizar para regular lo que es un integrado. Y bueno, demás cuestiones. Bueno, acá, pues como sería un 7805, 78012 y demás, estas cuestiones para regular. Pero bueno, acá, Ripple posee antes. Antes de regular, ¿qué sería? En el capacitor. ¿Qué Ripple posee en el capacitor? Bueno, dijimos que si el voltaje máximo que pasaba en el capacitor era 16 voltios y el mínimo era 14, entonces el voltaje que estaría, el voltaje de ripple del capacitor serían los 2 voltios que dijimos acá, porque dijimos que el ripple es la diferencia entre el voltaje más alto que tengamos y el más bajo, o sea, el voltaje máximo y mínimo, esa diferencia es el ripple. Bien, ahora, ¿qué voltaje tenemos después de regular? O sea, en el zener o después del zener, la resistencia de carga. Bueno, como esto está en paralelo, el voltaje de ripple va a ser el mismo, evidentemente, y va a ser ese 12 voltios por los 0,3% que nos estaría dando 0,036 de voltaje de salida del ripple. Bueno, básicamente esto. Después, ya entendiendo estas cuestiones, entendiendo de qué voltaje me hablan, de una u otra cosa, yo voy a poder entender o interpretar los distintos ejercicios dependiendo de qué pidan, de qué manera y demás. Repito, hay muchas dudas que surgen sobre los valores de voltaje o corriente. Me están dando el voltaje de acá, el voltaje de allá, de dónde. Pregunten todo eso. Es fundamental entender. Y bueno, básicamente los ejercicios después ahí te pueden dar un dato u otro, va a ser cosa de despejarlo, de decir, bueno, pero siempre es básicamente los mismos planteos, la misma teoría y de acá parte absolutamente todo. Bueno, arrancamos el ejemplo 7 que dice, se dispone de una fuente como de la figura 2, esta sería la figura 2, se necesita tener un ripple de salida del rectificador menor o igual a 2,5% del valor rectificado, calcular el capacitor necesario, la salida debe tener un ripple menor o igual a 0,04% de su valor, y la otra dice qué resistencia dinámica debe tener el zener, calcular RI PZ, voltaje del transformador, y tenemos que el trafo es de 12. 12 acá hace referencia a 12 más 12 y 12 acá. Dice que el voltaje del zener es de 8 voltios, 8,2 voltios y la resistencia de carga, RL, es de 100 ohmios. Acá tenemos el dato, muy importante. Ripple dice de 2,5% del valor rectificado. O sea que es un 2,5 del valor rectificado. ¿Cuál es el valor rectificado? Eso es lo que vamos a ver. Ripple de salida, o sea, el que iría al ripple acá, dice que es 0,04% de su valor. O sea que si tenemos el voltaje de valor de salida, que sabemos que el valor de salida, si tenemos el del zener, está en paralelo con esto que está acá, o sea, va a ser el mismo voltaje, el del zener es 8,2 voltios, entonces va a ser 0,04% de su valor.
Acá en el otro que dice, en el ripple, eh, que nos dice el ripple de 2,5% del valor rectificado. ¿Cuál es el valor rectificado? ¿Dónde está el rectificador acá? Dijimos que el rectificador son estos diodos que están acá, que son los que van a rectificar el voltaje. Esto es un regulador, no confundir lo que es un rectificador de lo que es un regulador. Este regulador, este rectificador. Bueno, acá vamos a tener un voltaje del transformador. Ese voltaje del transformador va a pasar por acá, va a tener una caída por el diodo de 0,7 voltios, diodo de silicio. Y después va a venir acá. Acá lo que hacemos es, para el voltaje rectificado, es que utilizamos el valor pico, ¿no? El valor pico, lo que hacemos es, bueno, con la fórmula del valor, con el valor eficaz y la raíz de 2 obtenemos el valor pico. Y bueno, ya tendríamos, como por así decirlo, el ripple a la salida, que el ripple a la salida es básicamente el ripple del capacitor. Bien, bueno, perfecto. Ahora, ¿qué tenemos que calcular? Capacitor necesario, resistencia dinámica del Zener y potencia del Zener. Ahora, para lo que es el capacitor, vimos que necesitamos la corriente, el ICC max, los 50 hercios multiplicado por 2 porque esta forma de conexión es un rectificador de onda completa, o sea que va multiplicado por 2, la frecuencia se duplica y vamos a necesitar el ripple del capacitor. Tenemos la corriente A, la corriente ICC. ¿De dónde obtenemos la corriente ICC? Bueno, dijimos que como en todos los capacitores lo vamos a obtener de la RL y del voltaje del Zener. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Es que, perdón, de la RL y ahora agrego un pequeño paréntesis que es lo del Zener. ¿Por qué? Porque para ser aún más precisos en el cálculo de lo que es el capacitor y demás y pasar a un nivel mayor de precisión, lo que hacemos es ver cuál es la corriente mínima que necesita el Zener para funcionar correctamente. Sabemos que es aproximadamente 10 miliamperios, depende, van a tener que ir a la hoja de datos de su componente o va a ser un dato que lo van a poder estimar entre 10 miliamperios, 20 miliamperios o demás, que es la corriente mínima para que funcione correctamente el Zener. Entonces, ¿qué hacemos? Acá calculamos una corriente. Acá calculamos otra, o sea, buscamos o intuimos cuál va a ser el valor de corriente que pasa por el Zener, que básicamente, como les digo, generalmente son 10 miliamperios, 20 miliamperios, y tenemos los 8,2 voltios de salida dividido los 100 ohmios de la resistencia esta que está acá, resistencia de carga L, nos da 0,082 amperios. O sea, con esto obtenemos la corriente. Pero a este ICC le sumamos los 10 mA, que son 10 por 10 a la menos 3 amperes, del Zener. Porque si vemos acá, vamos a tener, por un lado, una corriente que en el Zener la corriente circula al revés de cómo es la polarización del Zener. Está conectado en polarización inversa. En un diodo común la corriente circularía desde el positivo al negativo y acá es al revés. Es desde el negativo al positivo del diodo. O sea, va a circular en este sentido. Va a ir hacia tierra. Acá lo mismo va a ir hacia tierra. O sea que la suma de estas dos nos va a dar esta corriente que está acá. Tenemos dos corrientes salientes a este nodo y una entrando RS. Entonces simplemente la sumamos y nos da 0,092 amperios. Eso es para ser más precisos. Bueno, tenemos el ICC max. Nos falta lo que es el ripple del capacitor, que como dijimos era el 2,5% del valor rectificado. Volvemos de vuelta, ¿cuál es el valor rectificado? El valor rectificado, sabemos que esto es en el transformador, en este sector que está acá,
en el transformador, viene antes de llegar al diodo y vemos que va generando una onda y a nosotros nos dan el valor eficaz o BRMS, también a veces lo indican. Nosotros lo que hacemos es obtener el valor pico, con el valor eficaz, la raíz de 2, obtenemos el valor pico, 16,97. Perfecto, los 16,97 van a tener acá en el voltaje rectificado, lo que va a suceder acá en el diodo rectificador cuando pase es que el voltaje va a tener una pequeña caída de 0,7 voltios por el diodo. Entonces ya no va a ser 16,97, sino va a ser 16,97 menos 0,7, va a ser 16,9 lo que va a caer. Vamos nuevamente, bien acá tenemos el voltaje del transformador, acá sabemos que hay una caída de tensión 0,7, o sea calculamos el valor pico, le restamos los 0,7 y estamos en el voltaje que hay acá, ya en el voltaje que tendría el capacitor. Ahora que tenemos ese valor, sabemos que es el ripple del capacitor, es 2,5% del valor rectificado, que son 16,9 por su 2,5%, 0,422. Ahora tenemos todo lo necesario para calcular el capacitor. Ponemos la corriente, la frecuencia, el factor por el que vamos a multiplicar, dependiendo sea onda completa o media onda, esto es 2 o 1, en este caso es onda completa, se usa 2, y el ripple, que como habíamos visto nos decía en este caso que era un porcentaje del valor rectificado. Calculamos el valor rectificado y lo pusimos en porcentaje. Bien, ahora, resistencia dinámica del Zener. Pasamos al cálculo de la resistencia dinámica del Zener, que es la otra cosa que nos pedía el enunciado. Perfecto. Acá lo que yo hago es un modelo, es simplemente si ven el esquemático, yo lo que hago es agarrar el capacitor y ponerlo como si fuera una fuente de alimentación de corriente alterna. Y esta fuente va a ser, nosotros acá vamos a considerar, siempre que hacemos resistencia dinámica del Zener, es el ripple o el voltaje de alterna que va a tener, el voltaje variable, porque es un voltaje variable porque hay un máximo y un mínimo y se comprende entre esos. O sea, si hay un ripple, hay un voltaje máximo y un voltaje mínimo. Recordemos cómo se calculaba la definición de lo que es el ripple. Entonces, dijimos que la resistencia dinámica era la oposición que había al cambio de voltaje respecto a los pequeños, la, la oposición que hay a pequeños cambios de voltaje, eh, dependiendo de pequeños cambios de corriente también. O sea, se opone a que cambie el voltaje a pesar de que esté cambiando la corriente. Pero bueno, no es ideal, entonces van a haber pequeños cambios de voltaje, por ende van a haber pequeños también cambios de corriente y con eso, con esas variaciones podemos calcular lo que es la resistencia dinámica del Zener. Bueno, acá planteé este esquemático en el que el capacitor lo planteo como si fuera una fuente de alimentación, como habíamos dicho, de alterna. Acá está RS, conectada bien acá, RS. Viene la resistencia dinámica del Zener y la RL. Y todo esto acá, como está todo a tierra, va todo conectado junto. Entonces lo planteo de esta manera. Y acá planteo que el voltaje de entrada, o sea, el voltaje que va a alimentar la fuente, es el ripple del capacitor. 0,422, que lo habíamos calculado anteriormente. Después tenemos RS, que en este caso no nos la da y la tenemos que calcular. Tenemos el voltaje de salida, porque si se ven esta parte que está acá, esto es el mismo voltaje. Así que, y es el mismo voltaje del de salida, así que vamos a tener un ripple también, porque esto es un voltaje de ripple de salida. Bueno, calculamos anteriormente el voltaje de entrada, el ripple de entrada. Ahora nos falta el voltaje de salida, que dijimos que era 0,04% del valor de salida. El valor de salida nos lo dicta el Zener, que es nuestro regulador, que es 8,2. Entonces, 0,04% de 8,2 nos da 3,28 por 10 elevado a la menos 3. Así que ya tenemos este ripple de salida, ya tenemos el voltaje que hay acá.
Ahora lo que hacemos es que decimos, bueno, queremos calcular RS. ¿Cómo calculamos RS? Para empezar con el planteo que se suele hacer para resolver todos estos casos, porque es literalmente lo único que nos falta para poder calcular la resistencia del Zener. Bueno, lo que planteamos para calcular RS es, mediante las corrientes, nosotros sabemos que, como planteamos anteriormente, para el capacitor tenemos una corriente que va a pasar por RS, va a ser igual a la suma de las dos corrientes que van a salir de ese nodo, que va a ser la que va a pasar por el Zener y la que va a pasar por la resistencia de carga. Entonces, lo vemos acá más prolijito, tenemos que IRS, o sea, la corriente que pasa por la resistencia RS, va a venir entrando al nodo y las otras dos van a salir. Entonces, como sabemos que por teoría de nodos la suma de las corrientes entrantes es igual a la suma de las corrientes salientes, lo que vamos a tener acá es que tenemos que IRS, o sea, la corriente entrante al nodo, es igual a la suma de las salientes. Que las salientes son los 10 mA del Zener más la corriente que pasa por RL, que en este caso es 0.08 amperes, que es la que, si se ven, es la misma que usamos para lo que es acá. Tenemos la tensión, tenemos la resistencia, es la que calculamos en un principio para el capacitor. Así que, bueno, bien. Bueno, no exactamente porque le sumamos los 10 mA. Pero bueno, en realidad sigue siendo la misma porque después le volvimos acá. Si lo hacíamos con el método anterior, que no consideramos la corriente del Zener, que eso, bueno, depende de cada cátedra si deciden considerarlo o no. Si consideramos la resistencia del Zener, es exactamente la misma corriente que se utiliza para calcular el capacitor. Es exactamente la misma corriente que vamos a usar acá para este caso para calcular la resistencia. Ojo a esto, estamos calculando la resistencia S, no la resistencia del Zener. No quieran usar esta corriente para calcular la resistencia del Zener. Es para calcular RS. Para calcular RS nosotros nos volvemos al esquemático anterior. Por eso traje este esquemático acá y lo puse acá, no este. Para calcular RS usamos este. Puede ser que en un ejercicio puedan calcularlo de esta manera. Si les dan la resistencia dinámica del Zener, claramente pueden calcular esta resistencia. Pero como nosotros la resistencia dinámica del Zener es una incógnita, no podemos. Tenemos que hacerlo de esta manera. Perfecto, calculamos la corriente que pasa por IRS. Ahora que tenemos la corriente que pasa por IRS, nos falta la tensión que tiene esa resistencia RS. Y ya con la corriente y la tensión podemos calcular con ley de Ohm tranquilamente lo que es la resistencia. Ahora, la tensión, vamos a hacer un análisis. Acá la parte 2, el paso 2, es que nosotros vemos acá la tensión en este punto, en esta patita de la resistencia la tenemos. Porque sabemos que la tensión en estos puntos es exactamente la misma. Bien, tenemos la tensión. ¿Cuánto es la tensión? La tensión del Zener de los 8,2 voltios, ¿no? Porque estamos volviendo a ver el circuito grande. Después la otra es esta tensión que, si vemos, está conectada a la parte del capacitor, o sea, sería la tensión del capacitor. Que dijimos que la tensión del capacitor ya la habíamos calculado, recuerden, no es del ripple, es la tensión, pues lo estamos calculando en términos totales. Lo que hacemos es obtener la tensión del capacitor de acá, para esta patita de la resistencia. Lo que hacemos es el valor pico menos la caída de los diodos, nos da 16,9 y nos va a dar el voltaje que está acá, en esta patita de la resistencia. Y con el voltaje y la corriente que la calculamos anteriormente, el voltaje que calculamos acá, tenemos lo que es voltaje dividido corriente y obtenemos la resistencia RS de 94,56 ohmios. O sea, ya tenemos RS. Bueno, perfecto. Si ya tenemos RS, volvemos a este planteo y, como dijimos anteriormente, lo que necesitamos era RS, tenemos el valor.
Ahora podemos aplicar un divisor de tensión, como veníamos viendo anteriormente. Así que simplemente acá es la parte donde sigue con el divisor de tensión que hicimos, que es básicamente decir que la tensión de salida es igual a la tensión de entrada multiplicado por esta resistencia que vemos acá, que lo que tiene esta resistencia es que en la parte de arriba del numerador tenemos la resistencia de estudio, siempre lo planteo yo en estos términos, es que digo, bueno, a la parte de arriba numerador tengo la resistencia de estudio, que en este caso nuestra resistencia de estudio son las dos resistencias en paralelo, y por debajo tengo lo que es la resistencia total, que la resistencia total es RS, como vemos acá, RS más estas dos resistencias en paralelo te da la resistencia total que tiene el circuito. En cambio, si vos querés únicamente la resistencia acá, en el valor donde queremos saber el voltaje, vamos a tener estas dos resistencias en paralelo. Tenemos las dos resistencias en paralelo, dividido la resistencia total, RS más las dos resistencias en paralelo, arriba tenemos la resistencia en paralelo. Ahora, resistencia de Zener, simplemente como veníamos haciendo antes, viendo antes, despejamos para obtener RS, o sea, RZener, perdón, RZ. Acá despejamos la ecuación, reemplazamos, muy importante no confundir este 0.422 porque veo que muchos errores es confundir este voltaje, este Bin con Vout y ponen todo Vout y les queda mal. Este es el, el único Bin que hay, que es el voltaje de entrada. Reemplazamos todos los cálculos y obtenemos la resistencia del Zener. Ahora, para calcular la potencia del Zener, potencia, recuerden, V por I. Entonces, si tenemos la tensión del Zener y tenemos la corriente del Zener, que nosotros dijimos que la corriente va a ser 10 mA y la tensión del Zener son 8,2 voltios, entonces nos queda acá que esto multiplicado nos da 0,082 vatios. Recuerden que los 10 mA son 10 por 10 elevado a la menos 3. Así que bueno, básicamente así se hace todo el ejercicio. Lo que planteamos primeramente, vamos a hacer un pequeño repaso. Lo que planteamos primeramente es calcular el capacitor. Para calcular el capacitor necesitamos la corriente máximo, el ripple del capacitor. El ripple del capacitor nos dijeron que era un porcentaje del valor rectificado. El valor rectificado lo vamos a encontrar justamente donde están los rectificadores. Calculamos ese porcentaje del valor. Después tenemos, nos pedían la resistencia dinámica del Zener, nos faltaba la RS, que es algo muy común, tuvimos que calcular RS. ¿Cómo calculamos RS? Bueno, volvemos al modelo principal y con estas corrientes obtenemos la corriente que pasa por acá. Y después necesitamos la tensión, que la tensión va a ser una de las patas que hay acá y la otra patita va a ser la tensión del capacitor. Pero recuerden que no es el ripple del capacitor, sino es ya la tensión que hay en el capacitor en sí. La tensión, por así decirlo, pueden usar la de BCC, que se calcula con las fórmulas que vimos anteriormente. Al principio en el video anterior de fuentes de alimentación, o pueden hacerlo calculando con lo que es el voltaje pico, le restan la caída de tensión del diodo y obtienen con eso un valor. Recuerden que estos son 0,7 porque acá estaría pasando la corriente únicamente por un diodo. Si está pasando por dos diodos es 0,7 por 2, o sea 0,14, perdón, 1,4. Así que eso, básicamente. Después obtenemos RS, ya vimos el camino. Primero hay que sacar la corriente, la tensión, bien. Ahora que tenemos todo esto, aplicamos, en este caso, tenemos voltaje de entrada, voltaje de salida, RS, RL, necesitamos la resistencia al Zener. Bien, vamos a la fórmula que veníamos viendo para calcular el voltaje con divisor de tensión, lo que son las resistencias, nos relaciona las resistencias con el voltaje de entrada y de salida, despejamos la resistencia del Zener y con eso obtenemos la resistencia del Zener y después podemos calcular la potencia. La potencia también, si ustedes se fijan, esto dice V por I, pero en realidad pueden agarrar
y decir que I es igual a B sobre R, entonces les queda la tensión al cuadrado dividido la resistencia. Pero esta resistencia del Zener no la podrían usar para eso, porque esta es una resistencia muy chiquita. Aclaro porque hay mucha gente que comete ese error, que dice, bueno, yo tengo la potencia del Zener, sé que es B por I y lo que hago es, lo puedo reemplazar por B sobre R y me queda B cuadrado, porque acá hay B multiplicado por B, dividido R, entonces reemplazan este valor R por esta resistencia. No, no sirve eso, no hay que hacerlo. La potencia del Zener, calcúlenlo con la corriente máxima, la corriente, perdón, bueno, sí, generalmente en potencia siempre se espera lo máximo. La corriente máxima, que en este caso use la mínima, pero sería la máxima para el Zener, y la tensión también del Zener. Así que bueno, básicamente sería esto todo el planteo del ejercicio. Todos los puntos, esto cuando no nos dan RS nos piden resistencia dinámica del Zener, así que básicamente todo esto se sigue casi siempre un camino más o menos lineal. A veces hay cosas que no nos la da, pero bueno, con estas bases ya podemos empezar a hacer y plantear todos los ejercicios. O sea, ya planteando nodos de corriente, planteando divisores de tensión, ya obteniendo el valor del capacitor y ley de Ohm, ya se pueden plantear todos los ejercicios, incluso Kirchhoff si quieren, por ahí suele ser un poco más difícil para el despeje, pero también lo pueden hacer con Kirchhoff y llegar a expresiones parecidas o equivalentes. Si ustedes plantean, tienen una duda, quieren plantearlo con divisor de tensión, lo calculan con divisor de tensión y después pueden probar, plantear con Kirchhoff y resolver a ver si les da el mismo valor o un valor bastante parecido. Nuevamente recuerden, la resistencia del Zener, la resistencia dinámica del Zener debe ser pequeña. Es muy importante. Si es grande, no da un número coherente y hay errores y hay que volver a corroborar en qué nos equivocamos.